FM 89.1 Radio Universidad. También se están desarrollando en los Estados Unidos las elecciones para elegir presidente, Joe Biden versus Donald Trump. Ahí que tienen bastantes particularidades, ¿no? Las elecciones en los Estados Unidos, lo hemos contado, esto de que se funciona por cantidad de electores y no cantidad de votos en los distintos estados, por eso aportan, y por eso lo que se dio también en la elección anterior, cuando Hillary Clinton había sacado mayor cantidad de votos que Donald Trump, pero Donald Trump, en base a esos electores que se enuncian por cada uno de los estados, es que obtuvo el triunfo. Y bueno, en este caso, una batalla, así la retratan varios de los medios de Estados Unidos, que se está dando con varios votos que ya se emitieron a raíz de la pandemia, y no es que se impuso por la pandemia esto de votar por correo, sino que ya viene de hace tiempo en Estados Unidos, pero a raíz de la pandemia mucha gente que eligió hacer el voto por correo. Eso se va a estar contando entre hoy y los próximos días en algunos estados. Así que para hablar un poquito de todo esto, vamos, y también cuestiones políticas, ¿no? Claro que sí, más allá de la cuestión electoral en sí, sino de lo que puede significar un triunfo de uno u otro. Estamos con Marcelo Leiras, él es politólogo de temas internacionales, profesor también de la Universidad de San Andrés. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mauro Jardón es mi nombre. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Bueno, ¿cómo venís observando esta situación, esto que es lo que puede llegar a suceder en los Estados Unidos, y qué significa que gane uno u otro, ya haciendo un análisis no solamente con respecto a nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿no? Yo creo que es muy alarmante que existan líderes políticos como Trump a cargo de gobiernos tan influyentes como el de los Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que hace una diferencia muy importante para América Latina que el triunfo sea de Trump, que representa una derecha nacionalista, racista, xenófoba y clasista, y que funcionaría como una señal de aval para personas que tienen posiciones semejantes en países de la región, como por ejemplo Jair Bolsonaro, ¿no? Por el contrario, creo que una derrota de Trump indicaría que ese tipo de proyectos antidemocráticos, diría yo, directamente, tienen un límite, ¿no? De modo tal que las apuestas, es un juego de apuestas muy altas el de la elección de hoy. Es una elección muy, muy importante, de la cual dependen muchas cosas, no solo para quien vive en los Estados Unidos, sino para quienes vivimos en otros países vinculados con Estados Unidos. Y a pesar de esto que marcás, que Donald Trump representa a determinados sectores, también influye o por lo menos acarrea votos también de sectores que tal vez podrían mencionarse como perjudicados con respecto a sus políticas, ¿no? ¿Por qué pensás que sucede esto? Bueno, eso es una observación común que me parece importante poner en perspectiva. A Trump lo votan mayoritariamente las personas de raza blanca, a Trump lo votan mayoritariamente las personas de ingresos más altos. Hay un pequeño segmento de trabajadores con bajo nivel de instrucción, blancos que apoyaron, no masivamente, pero sí en alguna proporción a Trump en 2016. La mayoría de las personas que están en esa situación son personas que han sido afectadas negativamente por la competencia con productos importados en los Estados Unidos, ¿no? Entonces que atribuyen su situación económica a un perjuicio de políticas que no cuidaron suficientemente el mercado interno, y creen que Trump es la persona más indicada para evitar que continúen ocurriendo esas cosas, ¿no? Desde ese punto de vista es un voto racional, no es tan paradójico. Y además hay un componente importante que es el racismo, ¿no? Trump es un candidato, ha sido un presidente abiertamente racista, y hay muchas de esas personas con esas características que he descrito tienen también
prejuicios negativos respecto a la población que no es blanca en los Estados Unidos, ¿no? Eso también explica su identificación con Trump. Pero no me parece un fenómeno mayoritario ni decisivo. No define nada, digamos. No. Y con respecto a, en general, ¿no? Digo, a este último gobierno de Donald Trump, ¿por qué sí y por qué no debería ganar o perder la elección? Bueno, yo creo que lo mejor que tenía para ofrecer Trump como candidato eran los buenos resultados de la economía norteamericana hasta este año en términos de crecimiento y en términos de empleo. Lo hizo eso a costa de una reducción en los impuestos de los sectores de más altos ingresos, extraordinariamente alta, que va a tener un impacto fiscal muy significativo para la próxima administración, ¿no? Pero sin duda la economía creció y creció a una tasa muy alta. En contra, no sé por dónde empezar. Es un presidente abiertamente racista, estimuló las divisiones, avaló el ejercicio de la violencia, es un presidente también abiertamente misógino, tuvo una política muy dura respecto de la inmigración musulmana sin ninguna justificación. Separó a las familias de inmigrantes latinoamericanos en las fronteras. Hay miles de niños en los Estados Unidos cuyos padres no pueden ubicarse. Habló de modo muy despectivo de los inmigrantes latinoamericanos, de los mexicanos en particular. Es una persona que tiene un desprecio absoluto por el conocimiento, por la verdad y por las opiniones sensatas. La verdad que me cuesta pensar en un dirigente político tan nocivo como Donald Trump. Sí, con respecto a esto, que es bastante reacio a la verdad con lo que marcás, ha sido reconocido como el mandatario que constantemente está efectuando fake news, falsa noticia, digamos, que juega con esto de la posverdad, apelar a la emoción y a las creencias de determinados grupos. Esto también entra en el análisis, obviamente, más allá de lo político, porque hoy esto de la imagen y los dichos, obviamente, tienen mucha más penetración a veces que las políticas concretas, ¿no? Sí, me parece que su ascenso es sintomático de cómo se gestiona de una forma que puede tener la gestión de la política en la situación contemporánea. Él es una persona que ha vivido en el ambiente de los medios de comunicación, ha construido su reputación y su vida, podría decir uno como personaje de los medios de comunicación, conoce la economía expresiva de los medios como muy poca gente, puede manejarlo con serenidad, digamos, juega el juego sin sentirse involucrado ni afectado personalmente, ¿no? Lo hace también con bastante destreza, conoce los intereses y los atributos de sus votantes, no tiene ningún problema en decir cualquier cosa que él crea que sus votantes desean escuchar, y es una persona, es muy raro, es como una persona vacía interiormente, ¿no? Que puede hacer cualquier cosa para que demande su personaje mediático, ¿no? Y efectivamente eso en algunas circunstancias ha resultado muy eficaz. Estados Unidos es un país, como muchos otros países, muy polarizado, y Donald Trump no ha inventado la polarización ni ha creado la polarización norteamericana, que tiene bastante más años que su liderazgo político, pero la ha explotado y la ha retroalimentado muy deliberadamente, con las peores consecuencias, creo yo. Es muy importante destacar que esta es la elección norteamericana que encuentra al Estado norteamericano y la democracia norteamericana en su peor momento desde 1975 probablemente, ¿no? El 75 coincidió con la retirada de Vietnam y un periodo de estancamiento de la productividad y alta inflación en los Estados Unidos, ¿no? A todo eso ahora se le agrega una división interna de una magnitud extraordinaria y un partido, el republicano, que ha acompañado a este presidente, que tiene dirigentes
de muy baja estatura realmente, ¿no? Que no están en buenas condiciones para dar respuesta a los problemas que experimenta la ciudadanía norteamericana. ¿Crees como se suele decir en este último tiempo, o no sé si tal vez tendrá que ver con algo más mediático, pero que es la elección más importante, no sé si de la historia, pero de los últimos años fuertemente, la de hoy en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es una elección tan importante como la que enfrentó a Ronald Reagan con Jimmy Carter en 1976, ¿no? Y probablemente más importante. En aquella elección no estaba en duda en absoluto las reglas de juego ni el carácter democrático del gobierno norteamericano. Estamos en una elección cuyo presidente viene hace un año advirtiendo que puede haber fraude en una administración, en una elección cuya administración es su responsabilidad, ¿verdad? Y además me parece es importante destacar que de las últimas 5 elecciones presidenciales, en 2 el voto popular favoreció a los demócratas y el presidente fue republicano, ¿no? La de 2000 y la de 2016, ¿no? Eso indica que las reglas del juego de los Estados Unidos, elaboradas a fin del siglo XVIII, expresan nuestra convicción de que es un régimen democrático de un modo muy pobre, creo yo, ¿no? Es un sistema con múltiples oportunidades para que la voluntad mayoritaria sea burlada, ¿no? Y a todo esto se le agrega ahora intentos deliberados no solo del presidente, sino del Partido Republicano también, para evitar la participación de mucha gente o para evitar que se cuenten votos de gente que efectivamente consiguió participar. Yo creo que son medidas que en cualquier lugar del mundo causarían un escándalo y que ameritarían, por ejemplo, la intervención de la OEA si tuviera autoridades responsables, que no tienen, ¿no? ¿Pensás que Trump puede, si le toca perder, puede llegar a desconocer esa derrota? Es muy posible que tenga expresiones, sí, es muy posible que diga que no perdió o que le robaron la elección. La que ganó dice que le robaron decía que le robaron la elección, que había varios millones de votos que lo habían favorecido y que no habían sido contados. Me imagino que si hoy el resultado es negativo, como creo que podría ser, sin ninguna duda su actitud no va a ser prudente ni nada. No lo ha sido nunca hasta ahora, no veo por qué hoy actuaría de otro modo. Me sorprendería mucho que lo hiciera. Claro, lo que pasa es que más allá de las actitudes que ha tenido antes, la de hoy significaría, o lo que pueda llegar a suceder, significaría un punto final y bueno, básicamente la pérdida del poder. Me parece que puede ser también incluso todavía un Trump que no conocemos, el que pueda llegar a... Está en una situación muy riesgosa porque enfrenta, es una persona con múltiples deudas, tiene cientos de juicios que se abrieron en los últimos años, que le pueden costar muchísimo dinero, y además se enfrenta a la posibilidad de que se lo juzgue por incumplimiento de deberes, por el manejo de la pandemia. Se murieron 230.000 personas en el contexto de una enfermedad cuya existencia negó varias veces, y desde el púlpito que le corresponde al presidente de los Estados Unidos sugirió que la gente se puede inyectar detergente para curarse, ¿no? Me parece que ese tipo de intervenciones lo dejan en una situación legal muy, muy vulnerable. Yo no descartaría que, como él anticipó, en caso de perder la elección, ya no viva en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y tiene todo el apoyo del sector republicano? Completamente. Lo ha tenido desde el enero de 2017 hasta ahora. Nunca su popularidad bajó de 42-43%. Y hoy va a obtener una proporción de votos escandalosamente alta para el tipo de dirigente político que es. ¿Y con respecto a la dirigencia, al partido? Tiene completo apoyo de la dirigencia. En los últimos días, en particular los candidatos a cargos en el Senado han comenzado a retirarse un poco de su apoyo a Trump, igual que hicieron en la campaña de 2016, tengámoslo presente, ¿no? En la campaña de 2016 muchos dirigentes republicanos pensaban que perdían la elección, porque unas semanas antes de la elección se reveló que Trump decía que, como él era famoso, podía tomar a las mujeres de donde le pareciera bien, y porque eso no
no implicaba ningún riesgo para él, ¿no? Sin embargo, esa declaración no afectó en nada sus chances electorales, y el Partido Republicano estuvo servilmente a su servicio durante estos últimos 4 años. Yo creo que en caso de Trump perder la elección, el Partido Republicano enfrenta un momento muy, muy delicado, ¿no? Es muy, muy posible que pierda. Ha perdido ya su mayoría en la Cámara de Diputados, es muy improbable que pueda revertir esa situación, es muy probable que pierda su mayoría en el Senado, y la pérdida de la mayoría en el Senado puede dar lugar a cambios en la composición de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el Partido Republicano, si Trump hoy no gana la elección, va a estar en una situación muy delicada, muy delicada. Estamos hablando con Marcelo Leiras, politólogo, profesor de la Universidad de San Andrés, sobre las elecciones en Estados Unidos. Nos referimos mucho a lo que es Trump y los republicanos, y no tanto a lo que puede significar el triunfo de Biden, ya no solo para Estados Unidos, sino también para la región. Bueno, me parece que el triunfo de Biden va a implicar un retorno a la normalidad, diría yo, o a cánones más o menos razonables de discurso y de política pública, pero a posiciones de política exterior que en lo sustantivo van a cambiar poco respecto a América Latina. Hay en toda la elite política norteamericana creciente preocupación por el avance de China como socio comercial y como fuente de inversiones, en particular inversiones en infraestructura en América Latina. Una administración de Biden va a rechazar esas intervenciones también. Una administración de Biden muy probablemente insista en desplazar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Una administración de Biden difícilmente vuelva a la relación a tratar de reconstituir la relación con Cuba, que a Barack Obama había auspiciosamente abierto en su segundo mandato. Es posible y deseable que los Estados Unidos retorne a los ámbitos internacionales, foros internacionales que Trump unilateralmente decidió abandonar, pero por ejemplo no sé si volvería al acuerdo sobre Irán, ¿no? Trump ha tomado muchas medidas de política exterior respecto de las cuales va a ser difícil regresar, y en ese contexto creo que ha dañado muy severamente el liderazgo internacional de los Estados Unidos. Si Joe Biden y la élite demócrata y el resto de la élite política y social norteamericana desean restituir la autoridad de los Estados Unidos en el exterior, van a tener que hacer un esfuerzo muy, muy significativo, porque estos 4 años han causado mucho daño. Marcelo, clarísimo, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, ante cualquier novedad estaremos en contacto. Muchas gracias. Con gusto, un abrazo. Marcelo Leiras, el politólogo y profesor de la... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.